Es habitual que durante el ayuno, lo sabemos perfectamente, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Porque anularían el ayuno. ¿Cuáles son estos actos que anulan el ayuno? Bueno, cuando uno habla sobre los asuntos que anulan el ayuno, tiene que entender primero por qué Allah Azza wa Jal especifica esos asuntos que anulan el ayuno. Lo primero que hay que entender es que Allah Azza wa Jal es el creador del ser humano y por lo tanto conoce la naturaleza del ser humano. Y Allah Azza wa Jal sabe cuando le exige algo o le pide algo al ser humano, como es en este caso el ayuno, que eso le va a generar al ser humano una dificultad. En el caso del ayuno es una debilidad del cuerpo. Entonces vamos a ver que todas las cosas que anulan el ayuno, de una manera u otra, debilitarían más el cuerpo. Entonces Allah Azza wa Jal, para que al ser humano no se le junten dos debilidades, es decir, se le sume a la debilidad propia del ayuno, algo que debilite aún más su cuerpo, prohíbe estas cosas para que el ser humano no las haga, para que el creyente, el musulmán, no las haga. En resumen, las cosas, los asuntos que anulan el ayuno, en el consenso de la mayoría de los sabios, son 7. Primero, comer y beber. Segundo, ingresar al cuerpo toda sustancia que pueda ser nutritiva, que no sea por vía oral. Tercero, la relación sexual, el acto sexual. Cuarto, la masturbación, tanto en el caso del hombre como de la mujer. Quinto, la extracción de sangre, un volumen grande, es decir, como si fuera una donación de sangre. Sexto, vomitar, siempre que sea adrede. Y séptimo, en caso específico de la mujer, el comienzo de la sangre de la menstruación o el sangrado posparto. Esos son, en resumen, los asuntos que, según la mayoría de los sabios, anularían o invalidarían el ayuno. Me llama la atención que es precisamente por una gracia de Dios, por una misericordia de Dios sobre nosotros, que nos prohíbe estos actos, porque realmente, si nos fijamos uno por uno, realmente sí que debilitarían al ser humano, tanto las relaciones como la donación de sangre, etcétera. Son actos que debilitan al ser humano y Dios no quiere unir dos debilidades para que así sufra su criatura, ¿no? Es algo que nos da una pista más sobre el Islam como sistema de vida misericordioso de Dios hacia los seres humanos, ¿no? De esto lo único que podemos exceptuar es los dos primeros puntos, que es comer y beber. Claro, son para cumplir el ayuno mismo. Claro. Exacto, van contra el espíritu del ayuno y por eso es que de alguna manera anulan el ayuno, por supuesto. O sea, no es que produzcan debilidad, todo lo contrario, pero van contra el espíritu del ayuno. Y realmente, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que los actos que hemos mencionado de hecho anulen el ayuno? Porque sabemos que la Sharia, el fiqh, la jurisprudencia islámica, a menudo es muy específica en la voluntariedad y en una serie de condiciones. Exacto. Para que los actos nunca se castigue a aquel que no tiene culpa, ¿no? La Sharia es muy escrupulosa en este sentido. Sí, eso es muy cierto, Ale. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir estos actos que hemos mencionado para que efectivamente, de hecho, sean factores anuladores del ayuno? Bueno, podríamos decir que esas condiciones en principio son 3. Primero, el hecho de que la persona realmente conozca la regla de que ese asunto anula el ayuno. Es decir, la persona tiene que conocer el fiqh del ayuno. Tiene que saber, tiene que haber sido educado, enseñado de que estas 7 cosas que acabamos de mencionar anulan o cortan el ayuno. Es decir, que si una persona se convierte al Islam o es un musulmán por herencia y no ha sido educado correctamente y alguna de estas cosas que no sabe que estas cosas anulan el ayuno y las hace sin conocimiento de que esto anula el ayuno, aunque lo haya hecho, esto no anula su ayuno, porque es una de las condiciones fundamentales que
para uno ser responsable de estos actos y que anulen su acto de adoración, en este caso el ayuno, uno tiene que tener conocimiento de la regla. Tiene que tener conocimiento de que esa situación anula el ayuno. Si es ignorante de ello, con excusa, no ignorante por negligencia, ¿verdad? Una persona que es musulmana hace 20 años, o una persona que nace en el seno de una familia musulmana en la cual se conocen y se estudia la religión, y por mera negligencia propia no estudia o no lee sobre la religión, no es lo mismo que aquella persona que acaba de ingresar al Islam o lleva su tiempo en el Islam pero vive en un lugar muy remoto y es muy escasa su capacidad de acceder al conocimiento, o aquella persona que es musulmana porque nació en el seno de una familia musulmana pero muy laxa, ¿verdad? Como sabemos que hay familias de estas características. Entonces siempre que tenga esta excusa de que no ha tenido el conocimiento, no le ha llegado el conocimiento sin responsabilidad propia en eso, la primera regla es que para que le anule el ayuno tiene que tener conocimiento de la regla. Si no tiene conocimiento de la regla, no le anula el ayuno. La segunda de las condiciones es que tiene que ser hecha de manera consciente y por voluntad propia, no por equivocación o por olvido. Es decir, si una persona conscientemente durante el día en Ramadán mantiene relaciones sexuales con conocimiento de que eso anula el ayuno, o come o bebe con conocimiento de que eso anula el ayuno, y lo hace consciente y sabiendo, entonces eso evidentemente anula su ayuno. Realmente esto lo que nos arroja es que, o sea, solo se condena o se busca el castigo o la expiación a aquella persona que realmente lo busca con conocimiento y con toda su alevosía, digamos, ¿no? Que Dios en este sentido es estrictamente justo y no y se cura en salud, por así decirlo, de nunca faltar o sea, nunca darle su castigo a aquel que no lo merezca, ¿no? Ha de ser con conocimiento y voluntariamente, ¿no? Exacto. De forma alevosa, ¿no? Exacto. Por eso si cualquiera de estos anuladores del ayuno es hecho de manera inconsciente, sin estar consciente de que está ayunando, y a una persona le puede suceder. De hecho, yo tendría que contar una experiencia personal. No recuerdo si era mi primero o mi segundo Ramadán. He sabido que los argentinos tomamos mate y yo había salido de mi casa, estaba caminando por la vereda de mi casa y un vecino, Alberto, estaba tomando mate en la puerta de la casa. Entonces me detuve a charlar con él, empezamos a hablar sobre alguna situación y es un gesto automático de que se ceba un mate y se da. Y de la misma manera automáticamente yo lo tomé de la mano de él y mientras estábamos hablando y cuando estaba tomando el mate y se lo estaba dando, yo sentí que como que realmente mi garganta estaba muy seca. Y en ese momento... ¿Te acordaste por qué estaba tan seca, ¿no? Exacto, en ese momento lo recordé. Y ahí me di cuenta de que, subhanallah, estaba ayunando, ¿no? Y le devolví el mate a mi vecino. En esos casos, en el caso de que uno inconscientemente, por olvido, cometa alguno de los anuladores del ayuno, eso no le anula su ayuno. ¿Y tendría que recuperar el día? Esto es una pregunta que quizá me adelanto a otras que habrá en el futuro, ¿no? Pero ¿esta persona tendría que recuperar el día o no? No, en principio si uno ¿Cuál lo sería hace... el hukum o la expiación si lo hubiera sobre este tema? No, eso es muy claro en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que si uno come o bebe por equivocación o por olvido, no debe compensar ni recuperar ese día. De hecho, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy claro y evidente, es un hadith auténtico. Dice, quien coma o beba por equivocación durante el día en Ramadán, que complete su ayuno, porque es Allah quien lo ha alimentado o dado de beber. Y en otra narración más completa dice, y no tiene otra expiación que esa. Es decir, que no hay expiación, es decir, no debe expiar otro día, ayunar otro día por compensar eso. Es decir, que no tiene ninguna expiación el hecho de comer o beber por olvido. Entonces es Allah Azza wa Jal quien le ha dado de comer y de beber.
Una muestra más de la misericordia de Allah para con nosotros durante el Ramadán. A menudo las personas no musulmanas ven Ramadán como una especie de faena que se le hace a los musulmanes, ¿no? Como una desgracia que tenemos que ayunar, y nada más lejos de la realidad. El ayuno en sí mismo es una misericordia. Lo que se nos manda es por misericordia, lo que se nos prohíbe es también por misericordia, y también es posible que Allah te quiera aligerar ese ayuno haciendo que te olvides y que ingieras algo. Es decir, hasta tal punto llega la misericordia de Allah, y hasta tal punto está alejada la idea de que el ayuno de Ramadán sea algo negativo para el musulmán, sino más bien todo lo contrario. Y aun siendo algo que no es negativo, Allah puede tratar de minimizar este sufrimiento, ¿no? Sí, porque sería lógico que la misericordia de Allah, uno podría sentirse mal, ¿verdad? Por el hecho de haberse olvidado de que estaba ayunando y haberse tomado ese mate, ¿verdad? O sea, haber comido, bebido por equivocación o por olvido. Pero este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam le devuelve una esperanza muy grande al musulmán, porque ha sido Allah quien te ha dado de comer y de tomar. Entonces uno está mejor, hasta se siente uno mejor, ¿no? Uno lo siente como un favor de Allah Azza wa Jal, ¿verdad? Sí, esa es la misericordia que tiene Subhanallah el Din. Y la última de las condiciones que tiene todos estos anuladores del ayuno para que realmente estas cosas anulen el ayuno es que no sea hecho por coerción, por obligación, es decir, obligado por una tercera persona. Es decir, para que esas cosas anulen el ayuno tienen que haber sido realizadas por voluntad propia, sin nadie que lo presione o lo obligue físicamente a ello. Es decir, si una persona por el hecho de estar coercionada, obligada, amenazada, con una amenaza que va contra su integridad física, come o bebe o realiza cualquiera de las situaciones anuladoras del ayuno que hemos mencionado, su ayuno no queda invalidado. Porque Allah Azza wa Jal solamente nos pregunta por aquellas cosas que nosotros hacemos por voluntad propia. Si alguien nos obliga a hacer algo, Allah Azza wa Jal no tiene en cuenta eso como castigo para nosotros. Esta condición que acabas de mencionar, que pudiera parecer que hoy en día está alejada de la realidad, realmente, desgraciadamente, es muy habitual. Estoy seguro de que la mayoría de quienes nos ven son personas revertidas al Islam, son personas que han vuelto al Islam desde familias y entornos no musulmanes, y desgraciadamente me consta, he sabido a lo largo de mi vida de varias anécdotas y varias situaciones de personas que han sido obligadas a no ayunar por su familia, ¿no? Bien por medio de presión física en los casos más extremos, pero la mayoría por medio de presión psicológica, ¿no? Es decir, esto pues entraría dentro de esta última condición, ¿no? Sí, la verdad es que hay situaciones así, son muy lamentables, pero hay situaciones así. No solamente se dan con el ayuno, en algunos casos algunas mujeres deciden usar el hijab y su propia familia no musulmana en un acto de opresión y de violencia le impide usar el hijab. En algunos casos me he enterado de que les han quemado o sea, la madre entra a la habitación donde esta hermana tiene sus hijabs, se los toma y se los quema, o sea, situaciones de coerción y de violencia, ¿verdad? Lamentables. Volviendo al tema del ayuno, si una persona es obligada a hacer alguno de estos asuntos que anularían el ayuno si son hechos por voluntad propia, su ayuno no se ve afectado. La persona no debe poner en riesgo su integridad física. Es decir, no debe llegar al punto de permitir que le hagan daño físico. Es decir, si la amenaza es creíble de que le pueden hacer un daño físico, no si es una humillación o sí, tratarte mal, pero si es algo ya más serio, ¿verdad? Exacto, no una amenaza en el sentido, bueno, si seguís ayunando no te voy a querer más, ¿verdad? Algo así que en realidad, bueno, uno podría sentirse triste, pero realmente eso no se considera una coerción. Sí, no es definitivo. Pero en caso de que sea una amenaza creíble, el musulmán no debe llegar al punto de poner en riesgo su vida, su integridad, su dignidad,
y sabe que eso Allah Azza wa Jal no lo tiene en cuenta y su ayuno sigue siendo válido a pesar de que haya cometido alguno de esos anuladores del ayuno. En principio, no habría ninguna otra condición que pudiera anular el ayuno, además de estas que hemos hablado. No, Allah Azza wa Jal menciona estas condiciones o estas situaciones que anulan el ayuno en un versículo del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice: durante las noches del mes de ayuno os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Ellas son vuestra protección y vosotros sois la protección de ellas. Allah sabe que os engañabais a vosotros mismos y os perdonó y absolvió. Ahora podéis mantener relaciones con ellas y buscar lo que Allah os decrete de hijos. Y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco, es decir, la luz del alba, del hilo negro, es decir, la oscuridad de la noche. Y luego completad el ayuno hasta la noche. Es decir, Allah Azza wa Jal menciona en este versículo del Sagrado Corán, resume de alguna manera aquellas cosas que anulan el ayuno. Es decir, Allah Azza wa Jal menciona la relación sexual, comer y beber. Y dice que esas cosas no deben hacerse durante el día, pero sí pueden hacerse durante la noche. Es decir, que Allah Azza wa Jal menciona de alguna manera, resume, todas las otras las podemos extraer de veredictos mencionados por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me alegra que hayas aportado a nuestros espectadores esta visión tan positiva del ayuno, ¿no? Porque a menudo los mismos musulmanes a veces nos cuesta y el musulmán no debe permitirse nunca pensar mal de Dios, sino que Dios realmente en todo momento lo que manda es para el bien de su criatura. Bueno, evidentemente el ayuno tiene muchísimo beneficio espiritual y bueno, también como dijimos muchos beneficios físicos. Sí, no entran en el ámbito de este programa, pero seguramente aquí se mencionará. En esta cadena Córdoba Internacional Televisión me consta que se tratarán asuntos de ciencia islam, inshallah. Nos alegra, como siempre, tu compañía, tu aportación. Wa barakallahu fik, que Dios te bendiga, Sheikh. Barakallahu fik, Ali.